buenos días. Como cada mañana, la televisión cubana transmite en vivo la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Como ya es costumbre, el parte habitual nos llega a través del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del sector. Me dicen que tenemos ya listo el contacto con el Centro de Prensa Internacional. Allí recibe nuestra señal, como cada día, Héctor Ahmed Velázquez. Muy buenos días, colega. Adelante. Buenos días, Gisela, y todos los que nos acompañan. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes que hacen posible esta transmisión, a Gisela que nos apoya desde el estudio y fundamentalmente a todas las personas que en diferentes lugares esperan la información todos los días. Bueno, ya es el séptimo día sin casos fallecidos, lo cual siempre es una noticia buena. De todas formas, mantenemos ingresados en nuestros hospitales 389 pacientes, en vigilancia 13, sospechosos 181 y confirmados, por lo tanto, activos 195. En la atención primaria de salud se vigilan por nuestros profesionales y técnicos 824 personas. En el día de ayer se procesaron 2.320 muestras en los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.118, en los del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología y Microbiología de La Habana, 346, en el de Santiago de Cuba, 276, en el de Villa Clara, 163, en el del Hospital Hermanos Amejeira, 287 y en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 130. Como resultado del análisis de estas 2.320 muestras, 7 resultaron positivas. Estamos hablando del 0,3% de las muestras procesadas. Así, con estas 7 muestras, estos 7 casos confirmados en el día de ayer, pues ya suman 141.151 muestras analizadas, estudios realizados y 2.280 personas que en nuestro país han resultado positivas a la COVID-19. Estamos hablando del 1,6% de las muestras analizadas. Como ya viene ocurriendo hace varios días, los 7 casos son de aquí, son cubanos, de ellos 5 son contactos de casos confirmados, se acumulan 1.988, o sea el 88,2%, 8% que son contactos de casos confirmados, y en el día de ayer no se ha podido todavía precisar la fuente de infección en 2 de los casos. Esto hace que ya se acumulen 90 pacientes diagnosticados en los cuales la fuente de infección, a pesar de que se busca, se continúa buscando, pues no ha podido precisarse. Estamos hablando del 4%, 4,02% de los casos diagnosticados en Cuba. Con fuente de infección en el extranjero se mantienen las 160 personas, que es el 7,1% de todos los diagnosticados. 2 del sexo masculino, 5 del sexo femenino. Se acumulan en toda la pandemia 1.153 personas de las diagnosticadas del sexo masculino, el 50,5%, y del sexo femenino 1.127, que es el 49,4%. 6 de los casos positivos fueron asintomáticos, lo cual dice el valor de la complejidad de esta enfermedad, que unos porcientos muy elevados son asintomáticos. Ayer fue
el 85,7%. Y ya en toda la evolución de la pandemia en Cuba, 1.223, o sea, el 53,6% de los casos confirmados, en el momento del diagnóstico no tenían síntomas de la enfermedad. Si no hubiera sido por el estudio que le correspondía, por grupo de riesgo, por contacto, por pertenecer a cualquiera de los grupos de riesgo que nosotros vigilamos en nuestro país, pues no se hubieran diagnosticado y estarían transmitiendo en la comunidad. Ese es el valor de los estudios que se realizan y que cada vez esperamos poder hacer mucho más. En los últimos 15 días, este porciento de asintomáticos cambia, porque en los últimos días prácticamente el 80%, 78,9%, no tenían síntomas en el momento del diagnóstico. Estamos hablando de 127 personas de las 161 que se han diagnosticado en los últimos 15 días. Por grupos de edades, 3 casos en el grupo de 20 a 39 años, 3 casos en el grupo de 20 a 39 años, 3 casos en el grupo de 40 a 59 años y un caso en mayores de 60 años. En el día de ayer no se confirmó ningún niño con la COVID-19 y, como ya dijimos ayer, se acumulan 246 niños en los cuales se ha detectado la enfermedad, que han tenido una evolución favorable y que ya 229, o sea el 93,1%, están de alta en el día de hoy. De todos los casos diagnosticados, el 100% pertenecen a La Habana, corresponden a 5 municipios de La Habana, y de esta forma La Habana pues es la que tiene la mayor tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días. Estamos hablando de 7,12 por 100.000 habitantes. Son tasas contra la población de La Habana, aunque disminuye con respecto al día anterior, pero indiscutiblemente es la tasa más elevada del país. Le sigue la provincia de Matanzas con una tasa igual a la del día de ayer, 1,25 por 100.000 habitantes, y como siempre decimos, Artemisa, Ciego de Ávila, Granma, Pinar del Río, Mayabeque, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritus, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud, desde hace más de 15 días no diagnostican casos de la enfermedad de la COVID-19. De los 2.280 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen activos, se mantienen ingresados, confirmados, 195. De ellos, 190, o sea, el 97,4%, pues tienen una evolución clínica estable. Siempre lamentamos el fallecimiento de 84 personas y eso hace que la letalidad en Cuba sea de 3,68% y nos mantengamos en el lugar número 18 en la región de las Américas. Me decía un compañero de los que trabaja aquí que a veces le dicen, bueno, ¿y cuántos países hay en la región de las Américas? Bueno, pues estamos hablando de 35 países en la región de las Américas, de una letalidad en la región de las Américas de 5,26%, la de Cuba es 3,68% y se posiciona en el lugar número 18. Y hay 10 países en la región de las Américas que tienen una letalidad superior a la de la región, o sea, a la de 5,26%. Siempre mencionamos los 2 pacientes que se evacuaron. Ayer 5 altas en el día, eso hace que la proporción alta-ingreso no sea favorable. 7 ingresos, 5 altas, 7 confirmados, 5 altas.
Y de todas formas ya 1.999 personas, 1.999 pacientes que han sido diagnosticados con la COVID-19, pues se encuentran de alta, recuperados, de alta clínica, me especificaba hoy una especialista, ¿sí? Alta clínica es cuando evoluciona clínicamente, da negativo a los 15 días, es verdad, lo que pasa es que aquí se unen altas clínicas y altas epidemiológicas, que es la que se da al mes, después de 15 días más de restricción en su casa, y cuando todos los PCR que se le han hecho han dado negativos. Por lo tanto, estamos hablando de 1.999 pacientes recuperados, que es el 87,7% de todos los diagnosticados. Hoy informamos, igual que ayer, la existencia de un paciente crítico y de 4 graves. La paciente crítica se encuentra en el hospital Salvador Allende y los pacientes graves, 2 están en el hospital Salvador Allende y 2 están en el hospital Dr. Luis Díaz Soto, todos de aquí de La Habana. No obstante, ayer una paciente que se encontraba grave pasó a de cuidado, y un paciente que no estaba grave pues se incorporó a grave, todo esto en el hospital Salvador Allende. El mundo convulso, hasta ayer 16 de junio a las 12 de la noche se mantienen los 185 países que en el mundo han diagnosticado casos con COVID. La cifra de casos confirmados con los 118.617 de ayer, pues asciende a 8.847.000 casos confirmados, con los 3.373 fallecidos del día de ayer, ya suman 436.632 fallecidos, y eso da una letalidad de un 5,46%. Es cierto que cuando uno ya ha pasado tanto tiempo, ya son prácticamente los primeros casos, bueno, finales del año pasado, 5 o 6 meses de evolución de esta pandemia, uno ya la cifra los dice como si fuera algo habitual, pero solamente reflexionar que 3.373 personas murieron en un solo día como consecuencia de esto, y que además es una cifra que no logra tener un control. Pues realmente dice la magnitud de esta pandemia y el peligro de la misma. La región de las Américas confirma en el día de ayer 59.570. Esto hace que ya se acumulen 3.907.668 casos confirmados en nuestra región, el 48,84% de todos los casos del mundo, y que se acumulen 205.585 fallecidos, al sumarse 1.893 que fallecieron en el día de ayer. Esto hace una letalidad de 5,26% en nuestra región. Bueno, esta es la situación. Pudiéramos agregar que encabezan la lista de los casos que mayor número de confirmados y fallecidos tienen en el mundo, pues Estados Unidos de Norteamérica, con 2.114.026 casos confirmados y 116.127 fallecidos, y Brasil con 888.271 casos confirmados y 43.959 fallecidos. Esta es la situación en Cuba, esta es la situación del mundo, y bueno, escuchamos, Héctor, las preguntas que puedan existir. Comenzamos entonces, doctor, la ronda de preguntas. Primera pregunta nos la envía la cadena televisiva estadounidense NBC. Dice lo siguiente: según un estudio de la Universidad de Oxford, la dexametasona demostró en un ensayo clínico que podría mejorar la supervivencia de pacientes con coronavirus gravemente enfermos. En un estudio de 6.425 pacientes,
el medicamento redujo las muertes en 1/3. Pregunta NBC, ¿Cuba tiene alguna experiencia en este esteroide genérico? Sí, en Cuba se ha utilizado en determinados pacientes y bueno, entre este medicamento y los otros que se aplican, incluyendo un número importante como aporte de nuestros científicos, pues la evolución de la pandemia, la evolución de nuestros pacientes, pues dice un poco el resultado, ¿no? De todas formas, es así. La dexametasona es un esteroide, un corticosteroide que lo conoce la población, que se utiliza en muchas otras enfermedades y se presentó este trabajo donde fundamentalmente un grupo de expertos en el Reino Unido, donde probaron la efectividad del medicamento, sobre todo en pacientes graves, en pacientes críticos. Tiene como ventaja que es un medicamento relativamente barato, de amplia disponibilidad en el mundo y el estudio que ellos hicieron, la investigación que ellos hicieron, plantean que disminuyó en 1/3 el riesgo de muerte en pacientes graves que ya estaban conectados incluso a respiradores artificiales. Y en los enfermos que necesitaban oxígeno, el riesgo de muerte se redujo en 1/5 parte. Plantean incluso que en el Reino Unido, donde ya han muerto más de 42.000 personas, tal vez 5.000 personas se hubieran podido salvar si se hubieran dado cuenta de la efectividad de este medicamento. El efecto de la dexametasona, que reitero, muchas personas lo conocen porque se utiliza para otras enfermedades, pues disminuye la inflamación y puede detener el daño que ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo del paciente con COVID se sobrecarga. Reitero, Cuba lo utiliza, es parte de los protocolos de tratamiento de nuestros pacientes en determinados casos, no es de los medicamentos que están fijos en todo, y de todas formas nuestros especialistas pues siguen estos estudios y su utilización en nuestro país. Eso es lo que se ha encontrado con la dexametasona, que reitero, para estos investigadores británicos, pues incluso ellos hablan de que tal vez si hubieran ensayado con este medicamento, pues hubieran salvado un número importante de vidas. Nuestros especialistas lo siguen y se continúa la investigación. Siguiente pregunta. Un ciudadano escribe al correo COVID-19. Según información aparecida en la prensa cubana, epidemiólogos chinos afirmaron este domingo que análisis preliminares sobre el actual brote del coronavirus SARS-CoV-2 en la capital, Beijing, revelaron en una cepa del patógeno distinta a la que circula desde finales de 2019. Incluso algunos medios internacionales alegan que presenta mayor transmisibilidad que la cepa original. Pregunta entonces, ¿cuánto puede complejizar la actual situación epidemiológica la aparición de esta nueva cepa del coronavirus? Sí, esto se refiere al que yo expliqué, creo que hace 3 o 4 días cuando salió esta noticia, que en la capital de China, en Beijing, pues después de un número importante de días sin tener casos, cuando ya incluso se habían flexibilizado algunas medidas de restricción, pues apareció un brote de esta enfermedad en un mercado de esta capital, un mercado muy grande. Recuérdense que también en Wuhan, cuando esto empezó en diciembre del 2019, se relacionó con un mercado de pescados, animales exóticos y demás. Entonces, esto se planteó en relación con este mercado. Ellos han realizado inicialmente, se confirmaron 43 personas y se detectó que en la tabla de picar la carne, de picar el pescado, el salmón, pues se logró aislar el coronavirus. Entonces, el SARS-CoV-2.
Esto hizo que inmediatamente las autoridades chinas pues cerraran este mercado, que es uno de los más grandes que tiene la capital, junto con otros más. Se retirara la venta del salmón al público, se cerraran algunas de las medidas que habían tomado, pues se cerraron las escuelas primarias, la celebración de eventos deportivos, los recorridos turísticos en grupo y las operaciones en sitios cercanos a bares, a cines y demás, que se habían flexibilizado algo. Ahí se plantea que además de estos 43 contagios que ya nosotros habíamos informado aquí, pues este domingo se notificaron 57 casos más de COVID-19 relacionados en esta capital y relacionados con este mercado. Han realizado un número importante de estudios y se plantea que en este nuevo brote o en este rebrote pues está implicado una cepa del SARS-CoV-2 que puede haber mutado en comparación con la que causó los primeros brotes. Esto se está estudiando no solo por China, sino también por Nueva York. Incluso le han denominado D614G a esta nueva mutación, o esta mutación, y que se plantea que es lo que ha ocasionado un grupo de picos en el comportamiento de esta enfermedad. Esto todavía no está totalmente probado, o sea que sea una cepa nueva que haya mutado y que sea un poco más virulenta, un poco más agresiva, pero bueno, se mezclan las dos cosas. Se mezcla que tal vez pueda haber una cepa con una mutación, lo cual es posible. Los virus, cuando van pasando de pacientes en pacientes, pues también pueden sufrir mutaciones. Y puede que esto haya ocurrido, eso no está, reitero, científicamente de forma total demostrado, se investiga, y lo que sí también es cierto es que en China se dio este rebrote una vez que se habían flexibilizado y tal vez no se cumplimentaron bien, o bueno, algo pasó cuando se produjo esta transmisión en este mercado, que yo lo puse de ejemplo el día que me referí a este evento en Beijing. Yo lo puse de ejemplo de los cuidados que tenemos que tener, que por eso nuestro presidente, nuestro primer ministro ayer cuando explicaba el pasar a la fase 1 a partir de este jueves, o sea de mañana, en un grupo de territorio que, como aquí reiteramos todas las mañanas, ya llevan muchos más de 15 días y otros llevan más de un mes, en los cuales no se confirman casos, pues siempre se va a hacer con el cumplimiento por todos los organismos de la Administración Central del Estado de las medidas para evitar que esto nos pueda ocurrir. Y no tenemos duda de que se van a cumplimentar y que además el pueblo va a participar. Yo creo que todo lo que hagamos, una cosa es la información que se le ha ido dando a nuestra población, pero otros son los aspectos que, bueno, yo vivo ahora en la capital y bueno, a veces en algunos lugares las personas se quejan de que no siempre ven un cumplimiento por todo en lo que está en las restricciones que hay ahí. Hay ejemplos, por ejemplo, y lo traigo a colación porque ayer me lo estaban recordando. Yo un domingo relacionado con mi cumpleaños me fui a Regla porque me habían avisado y vi allí hay un proyecto comunitario que se llama El Patio de Teresita, que han hecho otras cosas. Yo digo cómo nosotros podemos involucrar incluso a los niños en la participación activa. Y de verdad que a mí me impresionó muy positivamente, porque habían allí decenas de niños, estoy hablando domingo, creo que 3 o 4 de la tarde,
yo pude ir en ese momento. Decenas de niños habían hecho dibujos relacionados con esta actividad, habían hecho canciones, habían hecho cosas relacionando las medidas de prevención, y son ejemplos de cómo nosotros podemos, con actividades sencillas, con cuestiones de pueblo, de zona, de reparto, pues involucrar a nuestra población, que es en definitiva el objetivo de esto. Y si lo logramos desde los niños, nosotros tenemos experiencia incluso con el tema del mosquito, como cuando usted educa, cuando los niños se involucran, cuando se sensibilizan con los problemas de salud, son mucho más activos a veces que los adultos. Yo recuerdo cuando el dengue, los padres decían, no, el problema es que mi hijo llegó y se puso a revisarme los depósitos y no tengan agua aquí, y eso es lo que se quiere, que haya una participación activa. Bueno, esto es lo que hay con China, con la nueva cepa, que reitero, se está investigando. Siguiente pregunta, doctor, también enviada al correo COVID-19. Quisiera saber si está científicamente demostrado que obligatoriamente tienen que aparecer los síntomas del virus en el plazo de 14 días, o puede darse el caso de personas que se mantengan asintomáticos por varios meses. Mira, en los 14 días es lo que se llama el periodo de incubación, que es el tiempo máximo en el cual, después que yo me pongo en contacto con el virus, que yo me infecto, pues deben aparecer los síntomas. En esta enfermedad, cada enfermedad tiene su periodo de incubación, cada enfermedad infecciosa. Y en este caso se ha planteado desde el inicio que son 14 días. Por eso esas son las medidas de restricción, la vigilancia, pero también se plantea que puede tener un periodo medio de 4 o 5 días en el cual un porciento elevado de casos pues ya tienen síntomas. De todas formas se esperan los 14 para ver si aparecen o no. Esta enfermedad tiene, y lo hemos explicado varias veces, la particularidad de que transmite sin tener síntomas. Particularidad y el riesgo es lo que le da complejidad. Transmite sin tener síntomas. Y no se sabe, por lo menos yo no lo encontré, a pesar de que reviso muchas veces, qué tiempo es transmisible esa persona. Es lo que se llama en epidemiología el periodo de transmisibilidad. O sea, después que yo tengo el virus, desde cuándo yo soy infectante, soy capaz de transmitirlo y hasta cuándo me mantengo. Eso yo ratifico lo que he dicho aquí, que comienza antes de aparecer los síntomas. Ahora, decirte, se mantiene hasta tantos días después de aparecer los síntomas, eso no se ha descrito. Por lo tanto, es una incógnita. Entonces, este es el periodo de incubación máximo. Tiene también explicado que puede ser que esta enfermedad yo la tenga, no desarrolle síntomas y nunca llega a desarrollarlo, y si no me hacen una prueba no se detecta. Por lo tanto, fui un asintomático. O puede que yo me quede transmitiendo la enfermedad y me convierta en un portador. Ahí hay varios ejemplos de enfermedades virales que tienen este comportamiento, digamos, el virus del papiloma, el herpes genital, el VIH, el SIDA, son enfermedades que se transmiten y sin embargo muchas veces no tienen síntomas aún en el momento que se están transmitiendo. Tal vez esto pudiera ser. No obstante, reitero, lo que sí podemos, para no enredar a la población, es dejar claro que el riesgo puede ser en una persona que yo tenga al lado, que no tenga ni tos, ni coriza, ni fiebre, ni malestar. Y que por lo tanto lo que me queda es protegerme. Y segundo, qué tiempo, o sea, yo me hago positivo, suponte que me detectaron, me hacen la prueba, después soy negativo, ya se supone que no transmita nada. Pero bueno, eso también es algo que se está analizando. ¿Queda algo, Héctor? Sí, doctor.
una última situación que nos comparte una persona por el correo COVID-19. Dice lo siguiente: una amistad en Canadá está muy preocupada porque debutó con COVID-19 desde hace 2 meses. Estuvo muy enferma, con fiebre, diarreas, cansancio, agotamiento y toma del estado general. Luego de 15 días comenzó a mejorar y a regresar el cuadro hasta ya estar bien. Sin embargo, se le han hecho 3 PCR y se mantienen todos positivos. El viernes próximo cumple 60 días y el último PCR se le hizo ayer y dio positivo. Ella me pide que plantee su caso aquí porque no le dan razones y está preocupada. Pregunta entonces, ¿es posible a los 60 días mantener positivo el PCR? ¿Puede infectar a otras personas mientras el PCR sea positivo? ¿Puede autorreinfectarse o hacer una recaída del cuadro clínico? Es posible. Y nosotros aquí, creo que hace unos días me preguntaron, no, la paciente, ahora no recuerdo de qué provincia era, que se había mantenido positiva prácticamente durante 2 meses, y cuando precisamos se le había dado de alta 2 días antes, porque el PCR se mantenía positivo. Si el PCR se mantiene positivo, se supone que tenga la presencia del virus o fracciones del virus. Ahora, en algunas publicaciones se ha planteado que lo que queda es, o sea, que a lo mejor si se mantiene positivo después de los primeros 15 días, y como dice esa persona que te escribió, aún sin síntomas de la enfermedad, se mantiene positivo el PCR, pues se plantea que pudieran ser fragmentos del ARN del virus que no son capaces de infectar a nadie. Eso es un planteamiento, es una hipótesis que está en estudio. Nosotros, de todas formas, mientras se mantiene positivo, pues la persona la mantenemos en aislamiento hospitalario por si acaso pudiera transmitir. Pero sí, es otra de los comportamientos muy particulares de la COVID-19, que con 6 meses de evolución en el mundo, pues la historia se está escribiendo, y muchas de estas cosas se definirán con los estudios y con el tiempo. Creo que sí, que ya agotamos a nuestra población, y le agradecemos mucho a todos los que hacen posible, a todos los que nos permiten entrar a su vivienda, a sus televisores, y nos escuchan y siguen el cumplimiento, lo más importante, y que cumplan con todas las medidas, a pesar de que digan, no, pero la cosa va mejorando. Sí, pero el riesgo, además lo ha demostrado los eventos que hemos tenido aquí en Cuba, y que siempre se le ha explicado a la población, nos demuestra que el riesgo es muy importante, y que todo lo que hagamos para proteger a nuestra población y protegernos personalmente, pues es sumamente importante. Muchas gracias a todos. El agradecimiento para usted, doctor, para los corresponsales por sus preguntas y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales. Gracias a ti, Héctor, también al doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, por el parte habitual sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Cuba registró en el día de ayer 7 nuevos casos positivos a la COVID-19, 7 días también sin reportar fallecidos, por tanto siguen siendo alentadoras las noticias. Los 7 casos corresponden a la provincia de La Habana, 6 de estos 7 casos se mantienen asintomáticos, y ya se refería en detalle el doctor Francisco Durán a estos asintomáticos, personas que no manifiestan síntomas de la enfermedad y son potenciales de contagio en los hogares, en centros de trabajo. De ahí el cuidado que debemos seguir manteniendo en esta contingencia sanitaria. Las estadísticas globales: 2.280 pacientes diagnosticados con la enfermedad hasta este momento. En el día de ayer se realizaron
un total de 2.320 muestras. Usted la tiene en pantalla. El total de muestras estudiadas hasta este momento, 141.151. Y bueno, el total de muestras hoy analizadas, 2.280 totales. Se mantienen ingresados confirmados 195, de ellos 190 presentan una evolución clínica estable. Se mantienen, por supuesto, 2 evacuados. El acumulado total de fallecidos sigue siendo de 84 hasta esta jornada. Se reportan 1.999 pacientes de alta clínica, 5 altas otorgadas en el día de ayer, un paciente en estado crítico y 4 graves. La residencia por provincias y municipios, bueno, decíamos, los 7 casos corresponden a la ciudad de La Habana, la capital del país. ¿Cómo se desglosan estos 7 casos? Bueno, el municipio Cotorro y La Lisa con 2 casos cada uno, Boyeros, Habana del Este y Cerro con 1 caso cada uno. Los datos que nos llegan en esta jornada a través del parte habitual hablan de la presencia de la enfermedad en 185 países del mundo. La cantidad de casos confirmados a nivel mundial, 8.847.000. Usted tiene en pantalla el apoyo gráfico. El total de fallecidos, 436.632, para una tasa de letalidad de 5,46. El comportamiento de la enfermedad en la región de las Américas. Bueno, un dato interesante que se sigue manteniendo por varias jornadas es que Cuba ocupa el lugar 18 en relación con 35 naciones de la región en cuanto a la tasa de letalidad. Ahora bien, ¿cuántos casos se confirman hasta el día de ayer en la región de las Américas? 3.907.668 casos confirmados, que representan el 48,84% del total de casos reportados en el mundo. En cuanto a la cantidad de fallecidos en la región, tenemos que el total es 205.585 fallecidos, para una tasa de letalidad de 5,26%. Estos son los datos globales que nos llegan en esta jornada. Varios temas llegaron hoy a la conferencia de prensa a partir de las interrogantes de los medios, también de los usuarios a través de los correos, las líneas telefónicas. En primer lugar, hablaba, bueno, de los casos asintomáticos. Se refería a que si una persona podía ser positivo al PCR en tiempo real durante 2 meses y no tener síntomas de la enfermedad. Él explicaba en detalles que puede ser posible que la persona se mantenga positivo al PCR en tiempo real, que haya pasado ya la convalescencia, aunque reiteró que son 14 días de incubación que se mantiene el virus. También se refirió al caso específico en un mercado de Beijing, donde se suscitó una transmisión local allí en el mercado de Beijing asociada a una nueva cepa del virus SARS-CoV-2. El experto aclaró que se investiga en este caso esta transmisión específica, pero todavía no se puede asegurar que sea una nueva cepa, un nuevo patógeno o un patógeno más virulento que el SARS-CoV-2. En este caso también fue interrogado por la dexametasona, un esteroide que es utilizado también en Cuba como parte del protocolo de atención a pacientes con la COVID-19, aunque reiteró y aclaró que a algunos pacientes, no a todos los pacientes, puesto que también nuestro país ha declarado un grupo de fármacos que usted ha conocido que han tenido un alto impacto en la atención a los pacientes con la COVID-19. Estos fueron algunos de los temas que llegaron a través del correo, también situaciones particulares de personas de otros países que nos escriben, a través del correo del Ministerio de Salud Pública. Pero usted no se vaya, porque la cita sigue siendo hasta las 10 de la mañana. Hoy vamos a estar conversando sobre cómo el Hospital Psiquiátrico de La Habana, el doctor Eduardo Bernabé Ordaz, comandante, que es nuestro hospital, ese hospital insignia también de la capital del país, participa en este plan de enfrentamiento a la COVID-19. Así que tenemos muchísimas informaciones que compartir.
Y el plan de contención a la COVID-19 en Cuba también contempla un riguroso plan a lo interno en las instituciones de salud. Por eso hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Iván Alexis Mora, director del Hospital Psiquiátrico Doctor y Comandante Eduardo Bernabé Ordaz. Bienvenido a nuestra transmisión especial y es un gusto tenerlo hoy aquí en nuestro estudio. Muchas gracias, el gusto es nuestro y lo agradecemos en nombre de nuestros trabajadores y pacientes. ¿Cómo se ha preparado la institución que usted representa en este plan de enfrentamiento a la COVID-19? Bueno, Gisela, primero tengo que explicarte que no fue posible una preparación si desde los primeros momentos en que la enfermedad fue anunciada desde China y el impacto que fue teniendo en los países europeos, el Consejo de Dirección del Hospital Psiquiátrico La Habana desde ese primer momento comprendió la gravedad de lo que estaba sucediendo en el mundo, las posibilidades de que en Cuba pudiera entrar la enfermedad y asimismo la alta responsabilidad que teníamos por tener un hospital, te comento, más grande de Cuba, más grande de América Latina, y de pacientes psiquiátricos es más grande del mundo. Claro. Nosotros hoy contamos con 1.098 pacientes ingresados en el hospital y la enfermedad mental en estos pacientes constituye una gran vulnerabilidad. Un hospital que antes del triunfo de la revolución era un centro de tragedias y de enfermedades y hoy se alista también y participa en el plan de enfrentamiento a la COVID-19. ¿Cómo se han organizado al interno? Bien, bueno. Al tener comprensión de lo que estaba ocurriendo en el mundo y la responsabilidad propia nuestra como directivos del hospital, se han tomado un grupo de medidas desde los primeros momentos. La primera fue la suspensión del pase de los pacientes, tratando de evitar de que algún paciente nuestro fuera contagiado en la comunidad y ingresara al hospital y pudiera ser la fuente de infección para el hospital. Asimismo, desde los primeros días del mes de marzo se suspendieron las visitas de los familiares. Esto trajo que tuviéramos que reunirnos con ellos, con los familiares, explicarles la importancia del aislamiento, que en ese momento no todo el mundo tenía la comprensión de lo importante que era para evitar la enfermedad, pero sin embargo tuvimos una excelente respuesta de los familiares y una excelente respuesta de los pacientes. A los pacientes se hicieron audiencias sanitarias con ellos. Nosotros contamos con un equipo de psicólogos en el hospital que conjuntamente con los médicos y el resto de los trabajadores se fueron reuniendo salas por sala, el personal de enfermería, les fueron explicando la importancia del aislamiento social, de por qué no debíamos recibir visitas, de por qué no podíamos salir de pase. Y yo creo que nuestros pacientes, a pesar de su enfermedad, han podido entender la importancia del aislamiento social. Estas medidas desde el primer momento. No obstante, el hospital, cumpliendo el protocolo para esta enfermedad, se preparó también. Nosotros contamos con un cuerpo de guardia donde se preparó una sala de aislamiento. Y reorganizamos el hospital a lo interno y se preparó también una sala con todas las condiciones para aislar a cualquier paciente que en el hospital tuviese un proceso respiratorio. Estamos viendo allí algunas de las medidas que han tomado desde esta institución que también durante el 2019 recibió, digamos, también la influencia de las acciones de remozamiento, de reconstrucción. Ahora, también se le aplican a estos pacientes los medicamentos preventivos de la fase de la contingencia, sí, de la fase epidémica. A ver, nuestros pacientes primero comenzaron con el tratamiento preventivo, el Batar, que es un producto homeopático que fue elaborado en el propio hospital por especialistas nuestros, preparados en homeopatía de la farmacia de nuestro hospital, y con eso comenzamos a hacer las primeras acciones. Posteriormente, el país, en su producción de medicamentos, estaba produciendo el Prevengovir, y nuestros pacientes fueron también beneficiados con este tipo de tratamiento homeopático. Y bueno, y en estos momentos ya se ha concluido la biomodulina T, que también es un medicamento que eleva la defensa del organismo y prepara a nuestros pacientes para tener una respuesta mucho más activa ante cualquier proceso infeccioso y respiratorio que puedan tener. ¿Qué actividades han podido desarrollar con los pacientes, doctor? Bueno, si bien
nos hemos visto privados de un grupo de actividades que en otro momento hacíamos con ellos, porque nosotros en el hospital lo celebramos todo, desde los cumpleaños colectivos, celebramos los 1 de enero, se hacen la marcha del Triunfo de la Revolución, la entrada al hospital, que es el 9 de enero, el 1 de mayo se celebra en el hospital, hacemos un festival que son estas imágenes que estamos mostrando ahora, que el año pasado tuvimos el privilegio de contar con el Grupo Moncada, con Gerardo Alfonso, con Vania Boje y Ibe Cepeda, que nos ayudan a amenizar, a compartir con los pacientes y estar en un momento completamente diferente. Nuestro hospital es un hospital psiquiátrico, pero está especializado en la rehabilitación del paciente psiquiátrico, y eso es una de las formas en que nuestros pacientes comparten, socializan y tratan de hacer una vida normal. Nuestros pacientes hoy no usan nasobuco, y una de las medidas en las cuales nosotros estamos inmersos es que ellos respeten el quedarse en casa, que es quedarse en su sala, y ahí entonces ellos realizan actividades de ergoterapia, trabajos manuales. Hoy están haciendo pintura sobre el quédate en casa, cómo ellos también pueden contribuir. Y bueno, aquí queremos invitar a Durán para que participe en esta presentación que se va a hacer en el hospital, y bueno, vamos a coordinarlo para que también sirva de estímulo para los pacientes que muy disciplinadamente han participado de este evento también. Al profe Durán, porque de alguna manera supongo que también se mantengan informados. Son pacientes que requieren de ese parte habitual también. Mira, todos los días. Yo llego al hospital temprano en la mañana y ya ellos me dicen, doctor, no hubo fallecido, ya esto se está acabando, hay 6 casos nada más. O sea, ellos mantienen toda la información de lo que va ocurriendo, o sea, a través de la televisión, porque en todas las salas tienen televisores, y participan de forma activa. Una de las medidas en las cuales nosotros hoy, te voy a poner un ejemplo, es la vigilancia epidemiológica que tenemos con nuestros trabajadores. Yo creo que si el hospital hoy ha podido mostrar un resultado, y es que no haya un paciente que se haya contagiado, ni un trabajador tampoco que haya participado de este proceso, tiene que ver con esa vigilancia que desde los primeros momentos se diseñó en el hospital. Y a partir de aquí, te pongo un ejemplo, hoy salió un caso en Boyero. Yo estoy convencido que en este minuto que estamos conversando tú y yo, nuestro equipo de epidemiología ya estuvo en contacto con el municipio, ya sabe de qué lugares, qué trabajadores nuestros están en esa zona y qué vigilancia tenemos que realizar para que no pueda afectar al hospital este paciente que hoy está en el municipio de Boyero. Claro, lazos de comunicación efectivos que se establecen con el Hospital Psiquiátrico de La Habana, lo decíamos, institución de salud emblemática de la capital de Cuba, de acá de La Habana, de los cubanos, y que nosotros vamos a seguir mostrando también sus aciertos en el plan de enfrentamiento. Ahora, el gremio de psicólogos de Santiago de Cuba, nos vamos hasta Santiago de Cuba, ha diseñado numerosas estrategias para el enfrentamiento a las consecuencias emocionales de la COVID-19. Próximos a la etapa recuperativa, los resultados de sus acciones intersectoriales contribuyen a diseñar estrategias más efectivas. Alejandro termina hoy su segunda rotación como psicólogo en centros de aislamiento de Santiago de Cuba. Pionero en estos espacios, encontró emociones exacerbadas tanto en los pacientes como en el personal médico. Es una experiencia muy agradable para mí desde el punto de vista de poder ayudar, de poder saber qué sienten las demás personas, cómo reaccionan ante una situación que no implica una enfermedad mental, pero sí implica también una ruptura del equilibrio emocional de esa persona. Adolfo trabaja con las gestantes más vulnerables del Hospital Materno Este. Sus técnicas de hipnosis han demostrado ser efectivas para reducir en estas adolescentes la incertidumbre que provoca la amenaza real de la COVID-19. Más del 50% de las gestantes, adolescentes que están en esa sala, son de municipio. Entonces, recordar todos los síntomas derivados por un simple ingreso en una institución hospitalaria de larga evolución. Imaginemos eso asociado al COVID. Entonces, indiscutiblemente se exacerban esos síntomas, y es acá donde la hipnosis juega un papel fundamental. Nos permite un trabajo, yo diría, un poco más profundo, yo diría un trabajo un poco más centrado en cuanto a los síntomas se refiere. A la par de médicos y enfermeras, un equipo de psicólogos santiagueros enfrenta las consecuencias menos evidentes del nuevo coronavirus. Trascienden las instituciones sanitarias para alcanzar comunidades y medios de comunicación.
Incluso el escenario virtual existe como otra plataforma para ofrecer asesoramiento con el manejo de los niños, el control de las adicciones o la prevención de conductas suicidas. El miedo ha sido, sin embargo, la emoción prevaleciente con manifestaciones como ira o depresión. Una encuesta llega hasta cada puerta para complementar este estudio y sistematizar los resultados que permitirán asumir de una forma más efectiva la etapa de recuperación o diseñar estrategias conjuntas para el manejo de situaciones excepcionales a largo plazo. Lo interesante del grupo de psicología fue el cómo hizo seguimiento desde los ingresos, desde el diagnóstico, hasta la reinserción social y familiar. Por eso ocupamos también tiempo para atender, orientar e intervenir en las familias que así demandaban atención de nosotros. Con el advenimiento del nuevo coronavirus se pronosticó también una pandemia emocional derivada de esta circunstancia inédita para la actual generación. Los psicólogos santiagueros buscan en la palabra o el gesto precisos, vacuna o conjuro para sus efectos. Claudia González Catalán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Problemas de salud mental que son atendidos en tiempos de pandemia en Cuba. Por eso converso con el doctor Iván Alexis Mora, director del Hospital Psiquiátrico Doctor y Comandante Eduardo Bernabé Ordaz. Veíamos la experiencia de Santiago de Cuba. Ahora bien, ya estamos en la etapa, pensando en la etapa de recuperación post-COVID-19, aunque La Habana todavía es de las provincias junto a Matanzas que no participan en la primera fase ya declarada. ¿Cómo ha empezado la recuperación? Bueno, hoy nosotros contamos con un grupo de especialistas de geriatría del CITEC y de El Calixto García, que el Hospital Fajardo también, que alrededor de 15 especialistas de geriatría y residentes están en el hospital hoy haciendo una evaluación multidimensional de nuestros pacientes de la tercera edad. El hospital se ha envejecido en el tiempo, o sea, nuestros pacientes se han envejecido en el tiempo. Y hoy nosotros contamos con 567 ancianos en el hospital. Esta evaluación multidimensional va acompañada también de una evaluación estomatológica, de una evaluación psicológica del paciente, de una actualización de su patología psiquiátrica, de una evaluación desde el punto de vista de la rehabilitación del paciente. Y esto nos va a permitir poder enfrentar las nuevas etapas en mejores condiciones desde el punto de vista de la salud, de la asistencia médica de nuestros pacientes. Eso por un lado. Por otro lado, estamos participando en un grupo de expertos que hoy lo está liderando la doctora Carmen Borrego, jefa de salud mental del Ministerio de Salud Pública, donde se está evaluando cómo otros entes pudieran intervenir en el hospital para poder lograr una rehabilitación en el lugar en que se encuentra hoy nuestro paciente en la sala, pero que podamos contar, por ejemplo, con los resultados que ya tiene hoy Cinesoft en la experiencia que ha venido desarrollando en los centros de aislamiento y ver cómo esta experiencia nos puede servir en nuestros pacientes para un poco modificar el tipo de rehabilitación que ha venido haciendo, que fundamentalmente tenía la rehabilitación física en el estadio, que hoy no se puede utilizar, el estadio deportivo, y sí hacer un grupo de rehabilitaciones propia de las salas con ellos. La estrategia en Cuba sigue siendo no abandonar a este tipo de pacientes, acompañarlos, protegerlos en esta etapa de la COVID-19 y también en la etapa recuperativa. Las gracias, doctor, por su presencia hoy en nuestra transmisión especial. Siempre compartimos también las anécdotas individuales. ¿Cómo se ha sentido usted también encabezando esta tarea en su hospital? Bueno, a ver, primero, yo creo que no podíamos irnos de aquí sin reconocer el trabajo de nuestros enfermeros, de los trabajadores de servicio. El hospital ha apostado en trabajar con la menor cantidad de trabajadores posible para disminuir el riesgo, y eso ha llevado que prácticamente el hospital ha trabajado con el 50% de sus trabajadores activos. Algunos se acogieron a la COVID, pero esto no lo vimos como una debilidad, sino como una fortaleza. Lo que pasa es que ha habido una sobrecarga en el personal que se ha mantenido. A todos ellos el reconocimiento. Exactamente. Y el reconocimiento de nuestro espacio a usted, que ha encabezado también esta batalla contra la COVID-19, cuidando de estos pacientes tan sensibles para la obra humana de los cubanos. Las gracias reiteradas de nuestra transmisión, y nosotros nos vamos con un reporte de la solidaridad
solidaridad, puesto que la Brigada Médica Cubana del contingente Henry Riff, que trabajó en Italia y regresó a la patria hace apenas unos días, recibe muestras multiplicadas de agradecimiento. La periodista Natacha Díaz Bardón contactó vía internet con representantes de movimientos de solidaridad de ese país que hoy felicitan a Cuba. Cuídese, mañana la cita a las 9 de la mañana. Muy buenos días. Voces amigas lo confirman. Una pandemia unió aún más a dos pueblos. Italia les abrió los brazos a los médicos cubanos cuando una mortífera enfermedad, la COVID-19, arrancaba vidas en esa geografía. Se les vio llegar así a nuestra tierra, con el buen sabor de la victoria, sabiéndose salvadores de tantos y tantos enfermos. Cuba los abrazaba a su regreso hace apenas unos días. Atrás clamaban nostalgias, esas que todavía llegan desde Italia con el agradecimiento. El pueblo también y la población de Crema que se acercó mucho a esta lindísima historia de humanismo cubano. La atención que toda la persona, la enfermera, el médico, dan al enfermo es amorosa, es cariñosa, es personal, es una amistad, se trabaja con mucha amistad. Eso es muy diferente. Todo eso fue transmitido al pueblo de Crema, que cada mañana estaba en la calle por mirar y saludar la brigada, los médicos y sanitarios que pasaban por ir al trabajo. Hoy la atmósfera que respira y que seguirá siendo convincente en una gran porción de italianos es de afecto y reconocimiento por la ayuda que los cubanos han nos brindado. Esto no será olvidado. A todos los integrantes de la brigada que nos conocimos en el municipio de Crema, y un abrazo fuerte y ojalá nos vamos a encontrar en forma, poder por fin abrazarnos, lo que no pudimos hacer en esta temporada. Vuelven con sus batas blancas las añoranzas, el recuerdo de días difíciles. En un aplauso italiano, desde la distancia, las palabras de regalo que ahora y siempre les acompañan. Gracias por la vida. Desde Las Tunas, Natacha Díaz Bardón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.